del negocio, según se informó. Le doy la bienvenida a Sebastián Martino, que está aquí a mi lado. Sebastián, muchas gracias por venir. Sebastián está cubriendo el juicio que se está llevando a cabo en el Salón de la Democracia de la UNOVA para el diario Democracia y también para la propia universidad. Sebastián, muchas gracias nuevamente por estar acá. Gracias por la invitación. ¿Qué sensación has tenido en estos días? Son ya 5 jornadas que estás cubriendo. ¿Qué percepción personal, qué carga has tenido en estos 5 días? Para vos, personalmente, ¿no? Personalmente es una experiencia, diría, muy buena, en el sentido de que me interesaba mucho cubrir este hecho. Creo que es un juicio, yo me animo a decir que histórico, si bien es cierto que se están llevando adelante este tipo de juicios en distintos lugares del país y de la provincia. El hecho de que este tipo de crímenes se juzgue en el lugar donde fueron cometidos me parece que es importante, y estar ahí me parece a mí personalmente y profesionalmente muy importante, sobre todo porque fueron jornadas muy intensas y en la que realmente se dijeron cosas muy fuertes, con lo cual personalmente también tiene una carga emotiva muy importante. De las cosas fuertes que se dijeron, tuvo mucha trascendencia, una particularmente de la señora Echart, que tuvo mucha cobertura en la prensa. Pero vamos a ir viendo jornada por jornada. Contanos un poco cómo se fue llevando este juicio. Bueno, aquí lo que se juzga básicamente es lo sucedido en la llamada subzona 13, que dependía del área 131. Esto quiere decir que no solo había involucrada gente de Junín, sino de la zona. De hecho, en esta causa lo que se estableció, por lo menos en el auto de elevamiento a juicio, en el pedido de elevación a juicio que hizo la Fiscalía, se estableció que aquí funcionaba un circuito represivo a donde trasladaban detenidos de otras ciudades. De hecho, ya declararon testigos de Chacabuco, de Chivilcoy, de Bedia, de distintos lugares. Lo que se está tratando de establecer, o lo que se está investigando, es si efectivamente acá en Junín había por lo menos 3 centros clandestinos de detención. Por un lado la comisaría primera, por otro lado la cárcel, la unidad penitenciaria 13, que en ese momento todavía estaba en construcción, no había sido inaugurada, y el destacamento de Morse, aunque estos son los 3 lugares que se investigaban en un principio, aunque testigos introdujeron nuevos lugares. En principio el destacamento de Roca fue nombrado como un posible lugar donde eventualmente se cometieron actos de tortura, sesiones de tortura. Esto es lo que se está investigando. A partir de ahí, los acusados en esta causa son 6 policías y un militar. Por un lado, el Ángel José Gómez Pola, militar que él no está participando de las audiencias por un tema de salud, está dentro, en principio estuvo en el penal de Ezeiza y se comunicaba vía videoconferencia en las 2 primeras jornadas. Posteriormente le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria por una cuestión de salud. Y además están Edgardo Mastrandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Sterlich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Chiacheta, que en ese momento era médico policial. Esas son las personas que están siendo investigadas. Si alguno vio las crónicas de los diarios, han aparecido nuevos nombres que oportunamente o se incorporarán a la causa o eventualmente podría surgir una nueva investigación. Pero quienes están siendo juzgados hoy, en estos días, en esta causa, son estas 7 personas. Observando a los acusados, ¿qué actitudes has visto? Bueno, principalmente el primer día se negaron a declarar los 7, digamos, se les dio este beneficio, esta posibilidad que tienen de hacer, y después están sentados ahí detrás del escritorio donde están los abogados defensores y miran lo que sucede, digamos, una actitud absolutamente pasiva. En algunos casos incluso se ve hasta un cansancio físico. De hecho, salieron publicadas fotos del propio Mastrandrea, que parece que está como durmiendo con la cabeza baja. Digamos, la actitud es esa, de contemplación de lo que está sucediendo dentro del Salón de la Democracia Argentina de la UNOVA. Enseguida seguimos, Sebastián. Ahora hacemos un alto comercial, porque te quiero preguntar si tuviste contacto con algunos de los testigos, pero
Enseguida volvemos. Hacemos este alto comercial y enseguida estamos nuevamente con ustedes. Si vendés con tarjeta, necesitas Postnet. En Junín, Saavedra 86. Seguimos con Sebastián. Sebastián es periodista del diario Democracia. Está cubriendo el juicio que se está llevando a cabo por los delitos de lesa humanidad en la UNOVA y también está trabajando para la propia universidad. Habíamos quedado en que íbamos a hablar si tuviste contacto real con alguno de los testigos después o antes de las declaraciones. No, en general, antes de las declaraciones, los testigos, los que están citados cada día, están en un lugar específico, no pueden participar de las audiencias hasta tanto declaren, después sí pueden hacerlo. Y la verdad que no nos acercamos, digo, nosotros los periodistas que estamos cubriendo ahí, generalmente cuando declaran después se cierra con un aplauso, digamos, la concurrencia aplaude a los testigos, y a veces en los casos en que son más conmovedores o más fuertes, el público, los allegados se acercan a ellos y los abrazan, lo contienen, los saludan y hasta los felicitan por su testimonio. Pero yo personalmente no he tenido esa oportunidad y tampoco intentamos hacerlo. A pesar de que este es un juicio oral y público, que cualquiera puede presenciarlo, previa acreditación por supuesto, ¿hubo algún testigo que quiso desalojar la sala? Hubo un solo testigo. Hasta el momento declararon 57 personas. De todas, hubo un solo testigo que pidió que no haya ni prensa ni público, se desalojó la sala y se le tomó declaración. Digamos, tiene la potestad de hacerlo. Claro. Solamente una persona pidió eso. Y después en las diferentes jornadas hubo distintos cosas para destacar. De hecho, la primera jornada hubo 5 testigos, después en la siguiente hubo entre 15 y 16 y la quinta hubo apenas 8, pero también fue muy extensa porque hubo testimonios muy extensos. Claro. ¿El que más te impactó a vos? Bueno, fueron varios. Yo destaco varias cosas. Primero, el que hablabas vos de la señora Echart, sobre todo porque fue un testimonio muy desgarrador, diría yo, de lo que sufrió ella, ya no como detenida, de lo que sufrió ella, la persecución que sufrió estando en la ciudad. Digamos, ella contaba básicamente que la levantaban en cualquier momento y contaba realmente los padecimientos que sufrió, que no vale la pena ahondar, pero bueno, que están en los testimonios de la prensa. Pero digo, ese fue uno. El caso de los familiares de Rubén Pío Soberano, un conocido ex dirigente gremial y docente y artista que fue detenido en el 76 y bueno, Soberano murió en el 2010 creo, pero su esposa y sus hijos contaron cómo fueron esos momentos, cómo fue la detención de Rubén, los testimonios de todos los vinculados a la cooperativa de arte, un colectivo que se llamaba COART, que fue un hecho muy particular que se vivió en Junín. La madrugada del 24 de enero del 77 detuvieron a 14 miembros de esta agrupación y más o menos ya de los que están vivos declararon todo, y los familiares de muchos de los que hoy no están entre nosotros ya declararon, y entre todos contaron más o menos cómo fue la historia. Los levantaron esa madrugada, estuvieron en un camión, los pusieron a todos juntos, aunque tenía como celdas el camión, los llevaron a la comisaría primera donde estuvieron unas horas, pero no se bajaron. Después sí fueron a la unidad 13, que repito, todavía estaba en construcción. Contaron cómo fueron picaneados, cómo fueron torturados, contaron los simulacros de fusilamiento, golpes. Ese fue un tema muy profundo, que después fueron trasladados a la comisaría primera, donde en general todos contaron que fueron mejor tratados, aunque obviamente dadas las condiciones, ¿no? Tengamos en cuenta lo que se vivía, y posteriormente trasladados a la cárcel de San Nicolás. Todos refirieron más o menos lo mismo, es decir que presumo yo que se puede dar por válido un testimonio que acredita que esto efectivamente fue así. Y eran tratados como de subversivos, marxistas, los acusaban de que pensaban poner bombas y realmente muchos de ellos ni siquiera estaban afiliados a partidos de izquierda, eran afiliados al MIR. O sea que es una cuestión muy particular y que estuvo muy presente en este juicio. Y 2 temitas más que quiero destacar. Primero, el relato de Susana Boguey, una
ex docente y dirigente gremial, que también fue un testimonio muy duro, que fue secuestrada 2 veces, y los testimonios de la primera jornada de Carlos Lablunda y Patricio Griffin, quienes fueron, Lablunda habló como pariente, como hermano de quien aún hoy sigue desaparecido, Pedro Lablunda, y ambos contaron que esa detención de ambos se dio antes del golpe, con lo cual el 18 de marzo, antes de que comenzara el golpe militar, ya había habido detenciones ilegales, lo cual es un dato muy inquietante. En el gobierno de Isabel. Exactamente. Claro. Y un último detalle, déjame agregar, declaró la ex jueza Mari Mitchell y contó un caso muy particular de menores torturados en la comisaría primera en el año 1976, una causa que ella llevó adelante, que ella pudo probar y que también fue muy importante en este juicio. Sebastián, ¿se puede sacar algún dato de dónde están los cuerpos de 2 de los desaparecidos? Porque alguien nombró algo de eso, ¿no? Eso fue el testigo Vega, que había hecho había contado cómo había sido su experiencia. Es uno de los integrantes de COART que fue detenido aquella noche. Contó cómo fue ese proceso, cómo fue torturado. Y una vez que terminó su relato, que las partes hicieron las preguntas de rigor, cuando ya le habían dicho que se podía retirar, pidió la palabra, pidió decir algo más y contó que un ex comisario llamado Benito Almada le había dicho a él que tenía datos sobre lo que había sucedido con Adrián Romié y Beto Mesa, 2 de los que aún se encuentran desaparecidos, 2 juninenses que aún se encuentran desaparecidos. A partir de eso, la Fiscalía rápidamente pidió citar a ese ex comisario y el tribunal dio lugar a ese pedido, así que es probable que sea citado y ahí sí se abre una esperanza de ver qué pasó por lo menos con Mesa y con Romié. Sería un dato relevante, ¿no? Claro que sí. Sebastián, ¿cuántos testigos faltan? Y mira, en un principio había alrededor de 150, hay versiones que indican que van a ser menos porque se va a hacer muy extenso, la mayoría de ellos ya declaró en su momento, así que probablemente no se llegue a esa cantidad, pero en principio hay establecidas 3 jornadas más para el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. La otra, en principio, no habría el otro lunes creo que es 23 y ya estamos cerca de Navidad, y hay una sí específica para el lunes 29, pero esto obviamente puede ir cambiando. En principio las que están confirmadas son las próximas 3. Claro. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo. Me quedó una más. ¿Hubo alguna contradicción entre los testigos? Bueno, algunas cosas aparecen, pero en realidad no se pone hincapié en eso. A veces quien hace más hincapié en eso es uno de los abogados defensores, Ariel Hernández, que al haber declarado previamente, toma las declaraciones previas y se las leen a los testigos, pidiéndole a ver si ratifica, si se acuerda lo que dijeron. Pero en realidad, en ningún momento, por lo menos a mí, en mi percepción, no soy abogado, pero en mi percepción hubo contradicciones flagrantes o algo que merezca ser señalado. Creo que pasaron 38 años, 30 y pico de años, pasó mucho tiempo y es obvio que hay cosas que no se recuerden o se recuerden de distinta manera. Las declaraciones previas fueron hace 5, 6, 7 años. Claro. ¿Destacaron los jueces el lugar donde se está haciendo el juicio como un lugar apropiado, cómodo? Tengo entendido que sí, yo no hablé con ellos, pero por lo que hablé con gente de la UNOVA, de hecho, por lo que sé, se les fueron ofrecidos varios lugares y ellos, desde el tribunal, no sé si los propios jueces, pero digo, la gente del tribunal decidió que sean en el Salón de la Democracia Argentina. Es algo que está pasando en otros lugares. Por ejemplo, en Pergamino se llevó adelante hace poco jornadas por el juicio llamado Saint-Amand II, que también investiga un circuito represivo de Pergamino, San Nicolás y demás, y se llevaron a cabo en el Consejo Deliberante de Pergamino. Es decir, que como que están buscando lugares apropiados, incluso fuera de los tribunales, para llevar adelante estos procesos. Claro. Sebastián, muchas gracias por ilustrarnos sobre todo esto. Estás cubriendo todo esto para el Diario Democracia y también para la universidad. Muchas gracias. De nada, gracias. Nosotros seguimos ahora con esta primera pausa y enseguida volvemos.